Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a empezar con el tema, bueno, vamos a seguir con el tema de los antibióticos. Ya tenemos uno sobre generalidades, otro sobre sulfonamidas. Y bueno, este sería el tema sobre antibióticos. Probablemente cuando vean este video ya subí los demás, entonces bueno, los invito a verlos. El día de hoy le corresponde hablar a los betalactámicos. Vamos a dividir el tema de los betalactámicos en dos. Este primer video es sobre las penicilinas en general y todo lo que en ellas implique. Y el siguiente va a ser sobre las cefalosporinas y otros derivados de los beta-lactámicos, ¿ok? Entonces en este solamente vamos a hablar sobre las penicilinas porque es un tema amplio y muy interesante que me gustaría que lo vayamos desglosando poco a poco. Dicho esto, comenzamos. Bueno, primero que nada, ¿qué son los betalactámicos? O sea, de manera general, ¿qué son los betalactámicos? Pues bueno, los betalactámicos son unos antibióticos, es decir, son parte de la familia quimioterapéutica, que la quimioterapia, los principios quimioterapéuticos, o sea, es terapia química, ¿no? A veces tenemos el mal concepto de que solamente es el cáncer, pero no, se aplica también a este sentido de los antibióticos, antivirales, etcétera, ¿no? Entonces, es importante siempre su aclaración. Entonces, ¿qué son? Los antibióticos del tipo beta-lactámico se llaman así porque tienen un anillo de lactama beta, que es este que está aquí. Por ejemplo, esta es la penicilina G y esta es la cefalexina. Se dan cuenta, son muy parecidos en su estructura química, pero tienen ciertas variaciones, como se pueden ver aquí en estos otros anillos. Bueno, ahora, ¿qué ocurre con este anillo de lactama beta? Realmente este es el que le da el nombre, por eso se llaman beta-lactámicos, y contra esta porción es básicamente lo que permite que este tipo de medicamentos se unan a las bacterias. Sin embargo, pues bueno, las bacterias lo que quieren también es sobrevivir, y se dieron cuenta que si bloquean de cierta manera la función de este anillo, pues no van a tener el efecto correcto, es decir, van a poder seguir sobreviviendo las bacterias. Este efecto que las bacterias generan para destruir el anillo de lactama beta es generado por medio de una enzima que se llama la lactamasa beta. Sin embargo, esta pues puede ser evitada con otros fármacos como lo es el clavulanato, es decir, el ácido clavulánico, que también lo vamos a mencionar en la segunda parte de este video. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción? Los antibióticos del tipo betalactámico tienen la característica de que destruyen la pared y la membrana celular de las bacterias, porque se unen a unos ladrillos que se llaman peptidoglucanos. Estos peptidoglucanos, como les digo, básicamente son los ladrillos, son la conformación básica de las bacterias. Y si estos no están, pues obviamente la membrana se destruye. ¿Cómo es que actúa? Bueno, primero, como les digo, quita la membrana, es decir, quita la membrana de la bacteria. Y básicamente los peptidoglucanos, perdón, son ladrillos que se unen por medio de cemento, ¿no? Así como los ladrillos se unen por cemento, pues los peptidoglucanos se unen gracias a los aminoazúcares. Estos aminoazúcares son de dos tipos: N-acetilglucosamina, que estaría aquí, N-acetilglucosamina, y ácido N-acetilmurámico, que es este que está aquí, NAM y NAG, ¿ok? Ahora, estos como tal, o sea, los precursores se forman dentro del citoplasma. Y ustedes dirán, a ver, si se forma dentro del citoplasma y esta actúa a nivel de la pared, ¿tiene algunos poros para que entre o qué onda? ¿Cómo es que se genera esto? Pues lo que sucede básicamente es que el último paso de esta síntesis de los peptidoglucanos junto con su pegamento, que son los aminoazúcares, tiene que ser afuera, es decir, a nivel exterior, porque ahí es donde empiezan a conformarse todas estas estructuras y es donde ya se pegan y protegen a la bacteria. Entonces, ¿qué sucede? Que el entrecruzamiento final, es decir, los peptidoglucanos que se forman como una red intercruzada, y su pegamento, que son los aminoazúcares, lo hacen afuera. Entonces, en esta zona hay unas proteínas que son las proteínas de anclaje. Estas proteínas de anclaje es lo que aprovecha el betalactámico porque estas proteínas están afuera. Entonces, cuando se une el betalactámico a la porción externa, es decir, a la porción de la pared, evita esta formación y por lo tanto se destruye la pared celular. Y por lo tanto la bacteria muere, es decir, es bactericida, ¿ok? Este tipo de medicamentos son bactericidas. Los bacteriostáticos son los que detienen el crecimiento
y generan que este crecimiento, como se ha detenido, pues ya no siga avanzando y el sistema inmune ya sea capaz de romperlo y de derrotar todo ese tipo de bacterias. En el caso de los bactericidas, los matan ya de forma directa. Ok, sin embargo, hay un problema muy grave en todos los antibióticos, que de hecho ya hay nuevos antibióticos justamente para bacterias super resistentes. Pero bueno, en este caso vamos a ver sobre los mecanismos de resistencia para los betalactámicos. La resistencia a los betalactámicos es bastante común, sobre todo por el uso indiscriminado de los mismos. Se ve una pequeña infección viral a nivel de vías respiratorias y se recomienda amoxicilina, cuando no es lo que se debe de hacer, porque la amoxicilina es un antibiótico, es decir, antibacteriano, no es un antiviral. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre otro tipo de videos, ¿no? Sobre concientización. Entonces, los mecanismos de resistencia pueden ser porque estas uniones, es decir, a la proteína a la que se unen esas proteínas de anclaje, se ven alteradas por algún mecanismo genético. Es decir, un gen hace que esta proteína tenga menos receptores, o sea menos conformacional para lo mismo, o simple y sencillamente cambie o se degenere porque ya no va a haber donde se une el beta-lactámico. También puede ser una incapacidad para el sitio de acción. Hay algunas bacterias que presentan una gran pared celular que a veces tiene poros, pero estos poros pueden darse cuenta, están pasando sustancias extrañas, en este caso un beta-lactámico. Lo que hago es eliminar esos poros o crear alguna otra enzima, que con esta enzima lo que provoco es que los poros van a ser muy selectivos, por ejemplo. Entonces, en general, lo que quiere cualquier organismo es sobrevivir y adaptarse. Y lo va a hacer de la manera que conocemos, que es la evolución. Y las bacterias no están desprovistas de lo mismo. Ahora, también puede ser porque la bacteria produzca las enzimas que les decía, las lactamasas beta, y las transmita por plásmidos, es decir, como pequeñas colitas que salen de la bacteria, y que la bacteria A se la pasa a la bacteria B, y por lo tanto se transmiten que esta que ya es resistente le dice a esta otra que también ya sea resistente, y esta le da a la de abajo, y así se van haciendo una gran cadena de bacterias para hacerse súper resistentes. Y pues el entorno local también, por ejemplo, que se haya infectado algún catéter, alguna válvula artificial, algún dispositivo interno que se haya infectado y que además funcione como una capa protectora para las bacterias. Es decir, como su pequeña casa, pero obviamente de forma artificial. Ahora, ya hablando específicamente sobre las penicilinas y los distintos tipos, hay 4 tipos. Vamos a comenzar con la penicilina G y la penicilina V. La penicilina G deriva de la bencilpenicilina y la V del fenoximetilo. Los espectros que tienen son muy comunes, sin embargo la penicilina G a veces es más recomendable porque abarca un poquito más de tratamientos, ¿no? De usos. Por ejemplo, para la Neisseria es muchísimo mejor que la penicilina V. Los neumococos llegan a ser muy resistentes, los Clostridium llegan a ser sensibles, el Treponema pallidum es bastante sensible, por ello es uno de los medicamentos de primera elección para el tratamiento del mismo. Se pueden administrar de forma oral o parenteral. La administración oral es preferible con la penicilina V. ¿Por qué? Porque bueno, esta tiene una mejor absorción y además de tener una mejor absorción, penetra muy bien en el tracto gastrointestinal. Pero los alimentos la pueden hacer menor, es decir, pueden hacer que esta concentración que la penicilina V va a tener en el cuerpo, esta biodisponibilidad, se reduzca porque no se absorbió de forma correcta debido a que además de ella se estaban absorbiendo alimentos. Por ello es importante siempre mencionar este tipo de situaciones cuando se recomienda la penicilina V. La concentración máxima que tiene el fármaco, es decir, en cuánto tiempo alcanza como su punto, su clímax, es entre los 30 a los 60 minutos, ¿ok? Ahora, la administración parenteral, es decir, por vía que no sea oral, principalmente intramuscular, se prefiere con la penicilina G. Y su absorción es bastante rápida, entre 15 a 30 minutos. De hecho, se ha visto que su vida media es así de rápida. Sin embargo, se ha observado que o sea, que como se libera de forma, o bueno, las preparaciones actuales hacen que se libere de forma lenta, permite que trabaje durante un buen tiempo. En este caso, los dos tipos de penicilinas G que hay son la penicilina G benzatínica y la procaínica. La más utilizada pues es la G benzatínica. Y como les digo, la distribución es prolongada.
Por ejemplo, cuando se utiliza para la profilaxis de la fiebre reumática, que es una complicación por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A en una faringitis, por ejemplo. Además de eso, la glomerulonefritis, pero bueno, ese es tema de otro video. Tenemos que es utilizada como profilaxis, es decir, evitar que se llegue a este estadio de complicaciones de la fiebre reumática. Ahora, la distribución que tienen estas penicilinas es muy buena. Por ejemplo, en los líquidos realmente es bastante variable. Se ha observado hasta 0.35 litros de penicilina por kilogramo. O sea, es bastante buena la concentración que tiene ese tipo de medicamentos. Se une a la albúmina bastante bien, o sea, es bastante interesante, y por ello hay que tener cuidado en estados de hipoalbuminemia o en medicamentos que desplacen a la penicilina. También tiene una buena salida o una buena llegada a hígado, bilis, el semen, líquido sinovial, la linfa y el tracto gastrointestinal. Al líquido cefalorraquídeo sí penetra, pero no tanto. ¿Por qué? Bueno, principalmente por este transporte que tiene a este nivel. Sin embargo, cuando hay una inflamación y por una meningitis, por ejemplo, hay hasta un 5% de mejora. Es decir, se podría utilizar en un contexto en el que sea el único medicamento contra el que la bacteria no es resistente o contra el que la bacteria sea pues recomendado, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hay que observar qué tipo de bacteria es y cómo están esas meninges en cuanto a la inflamación. Su excreción es a través de la orina principalmente. Y su metabolismo es hacia un metabolito que se llama el ácido peniciloico. La eliminación principalmente es por secreción tubular y la filtración glomerular tiene un pequeño porcentaje. En los niños pequeños, sobre todo, la vida media es más larga, por ello hay que tener mucho cuidado con la biodisponibilidad en los mismos, las dosis que se usan, el modo en que se usa y sobre todo las distintas situaciones en las que se ve necesario su utilización. Ahora, sus usos. O sea, son muchísimos. Aquí se los dejo. Están recomendadas para infecciones por neumococos, neumonías, meningitis por neumococos, contra estreptococos, beta-hemolíticos, les digo, tanto para su eliminación como para la profilaxis, es decir, evitar, por ejemplo, una fiebre reumática, para el choque tóxico por estreptococos también, y fascitis necrosante, para una neumonía por estreptococos beta-hemolíticos, estreptococos y enterococos también contra bacterias o infecciones pulmonares, sobre todo por anaerobias y también por infecciones periodontales, que son muy comunes que sean este tipo de organismos. Se observa contra estafilococos, contra meningococos, contra la sífilis, que de hecho contra la sífilis es bastante recomendado, no solo como medicamento erradicador, sino también como un medicamento en la profilaxis. Es muy efectiva la terapia con penicilina G en lo que es la sífilis. También contra la actinomicosis, contra la difteria. Aunque en la difteria pues lo mejor es la antitoxina. Se ha observado que la administración de penicilina G elimina al portador. Es decir, el portador que lleva lo que es la difteria lo puede eliminar. Pero pues obviamente el mejor manejo es con la antitoxina. También contra el anthrax, contra las clostridias, contra fluorespiroquetas, una afección que se llama fiebre por mordedura de rata, que en realidad es causado por Spirillum minus y Streptobacillus moniliformis, ¿ok? También por enfermedad de listeria, enfermedad de Lyme, erisipeloide, Pasteurella multocida o usos profilácticos, por ejemplo, en infecciones por estreptococos, la fiebre reumática y la sífilis que les mencionaba. Ahora, otro tipo de penicilinas son las penicilinas resistentes a la penicilinasa. La penicilinasa es una enzima que secretan las bacterias que lo que generan es la destrucción de las penicilinas. Sin embargo, hay algunos fármacos, que son estos que voy a mencionar ahorita, que lo que generan es una eliminación de las bacterias porque bueno, son resistentes a esta enzima. Realmente son más por los estafilococos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el Staphylococcus aureus epidermidis porque cada vez son más resistentes.
Y como dice aquí la diapositiva, y eso es muy importante, reservar a organismos susceptibles. ¿Por qué? Porque cada vez más, repito, son más comunes las bacterias súper resistentes. Entre los grandes derivados de las penicilinas resistentes a la penicilinasa tenemos a las isoxalolil penicilinas. En este caso vamos a encontrar la oxacilina, cloxacilina y dicloxacilina, que en realidad son congéneros de la penicilina, pero como les digo, son resistentes a esta enzima, que lo que generan es que, pues bueno, ya no hay una destrucción. No son sustitutos de penicilina G, o sea, no hay que darlos en vez de penicilina G, sino que es cuando realmente sea susceptible y cuando se deba de dar el medicamento. Entre sus propiedades principales es que, bueno, son inhibidores de estafilococos con penicilinas, como les digo, son estas principalmente, pero pues hay que tener mucho cuidado con la resistencia que empieza a generarse. El medicamento más efectivo, aquí está su fórmula química, es la dicloxacilina. Y aquí está lo que les decía del anillo beta-lactámico. Pueden chocar con comida, o sea, estos también tienen un choque con comida, así como la penicilina V, pues bueno, la dicloxacilina también. Y se une de manera bastante amplia con la albúmina. La excreción renal está presente, o sea, se elimina por medio del riñón. Y sobre todo puede aparecer también de forma hepática y de forma biliar. Otro medicamento es la nafcilina, que es una penicilina semisintética, ¿no? Que también es resistente o entra dentro de este grupo de las resistentes a la penicilinasa. Tiene una menor potencia que la penicilina G, pero es bastante adecuada su utilización. En este caso, cuando, o sea, una administración máxima y el periodo en el que se puede observar un fenómeno de cómo es que está en el cuerpo, pues bueno, es cuando se administra 1 gramo de forma intramuscular, alcanzando en 1 hora, 60 minutos, la concentración de 8 microgramos por mililitro, o sea, es bastante concentración la que alcanza dentro del organismo. Como les digo, se une, bueno, esta también se une 90% a lo que es la albúmina. Y sí puede llegar a penetrar a lo que es el líquido cefalorraquídeo. Sobre todo haciéndose muy útil para el tratamiento de la meningitis, ¿no? Cuando exista una infección a este nivel, pues bueno, puede ser recomendable. La eliminación también va a ser a través del riñón, eliminación renal. Ahora vámonos con las aminopenicilinas. Las aminopenicilinas son la ampicilina y la amoxicilina, que creo que es de las más famosas junto con la penicilina. Y son muy famosas por un contexto que es la receta o la prescripción indiscriminada de los antibióticos. O sea, no se necesita antibiótico y tú recomiendas antibiótico cuando realmente no era lo que buscábamos. Pero bueno, ese es otro tema. Las aminopenicilinas, pues bueno, son bactericidas y también actúan por medio del anillo el anillo beta-lactámico, ¿no? Perdón. Pero se inhiben por la lactamasa beta, que la lactamasa beta es esta enzima que destruye al anillo en las penicilinas, ¿no? Y en este caso las aminopenicilinas también. Son bastante, o ya se ha generado bastante resistencia contra estos dos medicamentos. Sin embargo, cuando se añade un inhibidor de la lactamasa beta, como el ácido clavulánico o clavulanato, pues lo que ocurre es que aumenta el espectro porque ya tiene un escudo protector. Al tener un escudo protector, lo que se genera y lo que se busca es que sea como un avión kamikaze, es decir, el escudo protector se destruye por completo por la lactamasa beta, pero en esa destrucción permite que ahora sí el fármaco, ya sea una penicilina, en este caso ampicilina o amoxicilina, entren de forma correcta y generen todo lo que es el efecto de la destrucción de la membrana y de la bacteria, ¿no? Este efecto bactericida. Cuando se añade este inhibidor de la lactamasa beta, nos vamos a dar cuenta que es bastante útil contra bacterias como Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus y B. fragilis. ¿Ok? Ahora, la ampicilina. Vamos a comenzar con la ampicilina. Es muy adecuada de darla de forma oral, es decir, por vía oral. Sin embargo, tiene un choque con alimentos, o sea, también tiene un choque con alimentos. Su vida media, pues bueno, depende de muchos factores, pero podría ser entre 80 minutos aproximadamente. Que de hecho, si hay algún problema a nivel corporal, alguna insuficiencia renal, por ejemplo, actúa por más tiempo hasta que se puede eliminar. De ahí su metabolismo también.
También está lo que es o sea, se puede excretar a través de la bilis y excreción en heces. La amoxicilina, por su parte, también puede ser administrada por vía oral. Sin embargo, tiene una mucho mejor absorción que la ampicilina. Su vida media es más amplia, es decir, no son solo 80 minutos, es más larga. Y los alimentos no la afectan. A veces tenemos la costumbre de comer antes de tomar el medicamento porque así se reduce de cierta forma el impacto. Sin embargo, hay algunos que, como hemos visto en el caso de los antibióticos betalactámicos, los alimentos sí evitan bastante su absorción, entonces hay que tenerlo muy presente. En este caso es más fácil aprender a los que no los afectan, como la amoxicilina. De ahí los betalactámicos pues sí se ven afectados. Y como les digo, su excreción va a ser en la orina. Sus usos, bueno, pueden ser utilizados en las infecciones respiratorias, tanto agudas como no agudas, en las infecciones de las vías urinarias o en la meningitis cuando haya un patógeno susceptible. En el caso de las infecciones respiratorias, pues bueno, puede ser utilizado contra Streptococcus pyogenes, pneumoniae y hemófilos influenzae. Es decir, los más comunes de las infecciones respiratorias. Por eso son muy utilizadas en la sinusitis, en la otitis media aguda o en la bronquitis. En la faringitis hay que tener cuidado porque si bien si son un fármaco de elección, hay que observar la resistencia que tiene. Y sobre todo ver si es recomendable añadir este inhibidor de lactamasa beta, ¿no? Este ácido clavulánico, por ejemplo. La dosis pediátrica está entre los 40 a 90 miligramos por kilogramo por día, o sea, es una dosis elevada. Sin embargo, esto es por la resistencia que se ha empezado a causar por este fármaco. Para las infecciones de vías urinarias, como les digo, añadiendo un inhibidor de lactamasa beta es bastante útil para Escherichia coli. Y Escherichia coli es el patógeno común de estas infecciones de vías urinarias. Y pues bueno, hay que cuidar la resistencia que se tenga contra este fármaco, también contra la Klebsiella. Y en la meningitis, pues bueno, también sobre todo viendo que el agente productor de la enfermedad sea susceptible. Por ejemplo, si es otro tipo de patógeno, se recomienda mucho la adición de una vancomicina y de ampicilina para un mejor tratamiento. O sea, aquí hay que observar siempre el tipo de patógeno que esté afectando a nuestro paciente y sobre todo la resistencia que se tenga contra este. El último grupo de fármacos son las penicilinas antiseudomonas, que son básicamente dos grupos: las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas. En este caso, las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas también son útiles contra Pseudomonas aeruginosa, pues son antiseudomonas y Proteus. En el caso de las carboxipenicilinas específicamente, también son correctas contra Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis, Klebsiella y otro tipo de agentes que pueden llegar a ser pues dañinos para el ser humano. En este caso, los tres que vamos a mencionar son la carbenicilina indanil sódica, la ticarcilina y la piperacilina. La carbenicilina es muy adecuada para lo que es la vía oral y realmente su conversión, o sea, el producto final que va a actuar ya en el cuerpo, pues es la carbenicilina como tal, o sea, esta parte de indanil sódica, pues bueno, se pierde y el producto como tal se llama carbenicilina. A través de la orina, pues bueno, es bastante grande su eliminación y tiene muy alta concentración, por eso es bastante utilizada en las infecciones de vías urinarias. Su espectro, pues bueno, Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Mirabilis. La ticarcilina, perdón, es mucho mejor contra Pseudomonas aeruginosa, pero, o sea, es mejor que la carbenicilina, pero no mejor que la piperacilina. O sea, van como en orden, ¿no? 1, 2, 3. Esta es la mejor. Cuando se añade clavulanato es un espectro muy amplio y sirve contra aerobios y contra anaerobios. Su principal recomendación es en las infecciones intraabdominales y también de vías urinarias. Y la piperacilina realmente tiene un espectro súper amplio. O sea, contra Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias, bacteroides y otro tipo de patógenos. En este caso, cuando se le añade un inhibidor de la lactamasa beta,
tiene el mejor espectro de todas las penicilinas. O sea, de todas las penicilinas, esta cuando se le pone un ácido clavulánico, por ejemplo, es la mejor, o sea, contra la bacteria que le pongas. Sin embargo, aquí es donde entra otra vez el factor riesgo-beneficio, porque debe de ser utilizada esta combinación de piperacilina con un inhibidor de lactamasa beta solo en infecciones muy resistentes, es decir, está reservado para casos ya muy específicos. Por ello es que no es dada así, pues, de forma indiscriminada, ¿no? O no debería ser dada de forma indiscriminada. Y bueno, ya para ir terminando, vamos a hablar sobre las reacciones adversas de la penicilina. La penicilina se ha caracterizado realmente por ser un fármaco al que muchas personas se dicen alérgicas y son alérgicas, ¿no? Porque les ha causado algún efecto de hipersensibilidad. Y es que es bastante común la alergia a este tipo de medicamentos. ¿Qué provoca? Bueno, de manera general puede tener erupciones, fiebre, broncoespasmos, enfermedad del suero, síndrome de Stevens-Johnson, anafilaxia, o sea, hay mucho tipo de problemas que llega a provocar. Puede ser directamente por el fármaco, es decir, que una dosis baja o que yo no sabía que era alérgico al fármaco, me lo administran y por lo tanto me da un choque, o por el medio ambiente. Hay que recordar que, bueno, hay hongos que tienen esta similitud y por lo tanto pueden llegar a causar a través de la alimentación algún problema con relación a la penicilina. En general, la duración de la reacción adversa, es decir, de la hipersensibilidad, depende de la concentración del fármaco. Esto quiere decir que si yo quito el medicamento, en teoría debería de quitar la reacción de hipersensibilidad. Y digo en teoría porque si bien sí pasa, algo muy común es que se mantenga el problema durante otra 1 o 2 semanas, o sea que siga el detalle, sobre todo por la gran afección que se ha generado y por los tipos de inmunoglobulinas que se han creado. La sensibilidad es cruzada, o sea, si yo tengo alergia a la penicilina, también va a ser a la amoxi, a la ampicilina, a la dicloxacilina, o sea, en general ya es una alergia cruzada, ¿ok? Y también con las cefalosporinas, ¿ok? O sea, hay que tener eso muy presente. En realidad lo que ocurre es que el producto de descomposición, que se llama penicilovil, le ponen MDM, lo que ocurre es que funciona como un apteno. Tenemos un video explicando qué son los aptenos, pero bueno, básicamente son como el carrito por el cual se transportan algunos compuestos inmunológicos y se presentan a las células inmunológicas. Entonces, el apteno, que ya es básicamente este nuevo producto que se ha convertido por el metabolito, que es el peniciloil, afecta directamente a la inmunoglobulina E, provocando todas las reacciones de erupciones, fiebre, broncoespasmos, o sea, todas estas reacciones rápidas, ¿no? La alergia, como se le menciona de manera más común. Sin embargo, también puede llegar a provocar complejos con inmunoglobulina M del tipo antígeno-anticuerpo. O sea, se une tanto que empieza a provocar anticuerpos y ya cualquier reacción provoca una memoria celular. Es decir, cuando vuelva a entrar, la reacción va a ser cada vez más fuerte y más fuerte, ¿no? Hay que tener eso siempre muy presente. Entre las principales características, pues es el angioedema y la anafilaxis. Una de las primeras es la hipotensión súbita, o sea, se le baja la presión de golpe y muere por la administración del fármaco. También se ha observado eosinofilia y neutropenia, es decir, algún detalle directo a nivel de la médula ósea provocado por esta reacción adversa a la penicilina. Es una alergia a la penicilina que genera que mi médula ósea también se ponga mal. ¿Cómo se maneja la alergia? Primero que nada, una evaluación comprobando la alergia, o sea, que de verdad sea alérgico, porque algo que se menciona mucho es que realmente las personas que son alérgicas fue una reacción, por así decirlo, random, o sea, del momento. Y esto provoca que su alergia real no existe, sino que hay que tenerla siempre bien verificada. ¿Y cómo? Pues bueno, a través de pruebas de alergias. A veces hay bacterias que tienen que verse atacadas por la penicilina o que solamente este fármaco es el que va a generar un daño, pero la persona es resistente. ¿Cómo le podemos hacer? Pues ocurre un proceso que se llama la desensibilización, perdón. Que lo que hace es básicamente administrar dosis cada vez más grandes de penicilina. Y estas dosis cada vez más grandes de penicilina hacen que el cuerpo se vaya adaptando.
Pueden haber erupciones, pero ya sin reacciones graves, sobre todo por el complejo de la inmunoglobulina G, que como les digo es esta memoria celular de la inmunidad. Otras reacciones, pues bueno, como les decía, depresión de la médula ósea y hepatitis. También granulocitopenia, menor agregación plaquetaria, o sea, disminuye el volumen de las plaquetas. Dolor en el sitio de aplicación, o sea, es muy común que sea de forma intramuscular. Si es intravenoso puede haber flebitis y tromboflebitis. Ah, las compuestas de penicilina tienen también potasio agregado, por eso en personas que sean susceptibles puede provocar hiperpotasemia, hipercalemia. También puede llegar a generarse mareos, tinnitus, o sea, pitidos, cefalea, dolor de cabeza y convulsiones por el fármaco. Por eso hay que tener siempre presente que es un medicamento con bastantes reacciones adversas. Finalmente tiene alteraciones de la microbiota, o sea, no es para nadie algo bueno que su microbiota se altere. ¿Por qué? Porque la microbiota al final de cuentas es nuestro entorno, nuestras bacterias buenas, la que nos ayuda a seguir viviendo y a descomponer mejor la comida. Si yo la altero porque le estoy metiendo constantemente un antibiótico que no necesito, voy a provocar otro tipo de problemas. Y se ha observado que incluso la diabetes mellitus tipo 1, es decir, esta que es mediada por mecanismos de tipo inmunológico, tiene un gran papel con la microbiota. Entonces hay que tenerlo siempre muy presente. Y bueno, pues muchas gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Ya saben que si fue así pueden dejar un like, un comentario, compartirlo. O si quieren, pues bueno, también suscribirse al canal. Me gustaría terminar con esta frase de Aristóteles que dice: somos el resultado de lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Eso quiere decir que a pesar de todo lo que ocurra, siempre hay que tener presente la disciplina. Porque la disciplina es el vehículo que nos va a llevar a cumplir las metas que necesitemos. Siempre es mejor hacer las cosas que hacerlas con motivación. Porque la motivación te puede durar un ratito nada más, pero la disciplina es hacer eso que no quieres hacer, pero que sabes que tienes que hacer. O sea, entonces es bueno siempre trabajarla y ser disciplinado, no solo en el aspecto del estudio, sino en el aspecto de lo que hacemos con todo lo demás. Es decir, si tenemos una disciplina en una parte de nuestra vida, la vamos a tener en otra parte de nuestra vida. Pero bueno, de nuevo, gracias por haber visto el video. Espero les haya servido. Nos vemos pues en el siguiente. Hasta pronto.